Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un saludo cordial. Este video es el primer video de estrategia del experimento. La idea es que este video siempre lo vean después de que ya han realizado la lectura de su manual, ya han realizado el resumen de su parte teórica, ya han respondido las previas y las han subido a Samam y ya han realizado su diagrama de flujo. Entonces venimos a este video. E incluso ya también han visto los videos de contexto que les he dejado, de regalo que les he dejado en el tablero Miro o en el Padlet. Ya después de eso, entonces ven el video de estrategia. En este video de estrategia ya tienen ustedes claro cómo hacer el experimento o tienen algunas dudas y vamos a aclararlas en este video, las dudas más frecuentes que normalmente he observado que tienen. Entonces, en este caso, tenemos que, y siempre empiezo este tipo de videos recordándole lo importante de las normas de seguridad. Recuerden que no es permitido comer o beber en el laboratorio, que deben tener claro cuáles son los riesgos de los reactivos y de los procedimientos que vamos a realizar, y que el equipo de protección siempre lo deben tener puesto mientras estén dentro del laboratorio. Recuerden lo del calzado, que tiene que ser cerrado. Cuando ustedes van a preparar su experimento, ustedes alistan 6 ítems en su casa. Ustedes dicen, recuerdo que mañana tengo laboratorio, por lo tanto tengo que introducir 6 ítems. Las gafas de seguridad, la bata de laboratorio y los guantes. Pero además de eso, debo incluir siempre el manual, porque no me puede quedar el manual, que es donde voy a documentar, una cinta de mascarar y un Sharpie para marcar. La cinta de mascarar y el Sharpie son para marcar. Lo del zapato cerrado no lo olviden. En caso de emergencia, que nos suceda algo, que suene la alarma porque hay que evacuar, o en caso de que algo suceda a nosotros en nuestro laboratorio o en un laboratorio vecino, recuerden que siempre deben avisarme primero. Sea que cometimos un error y nos equivocamos y nos golpeamos, nos accidentamos o algo, avísenme, que yo les voy a tratar de ayudar a encontrar una solución rápida y efectiva para que no pase a mayores el evento, ¿bueno? Que no generemos un accidente o algo grave, pues, en nuestra salud. Y en caso de que el evento sea externo, entonces recuerde que debemos tener ubicadas las vías, lo que debemos hacer, el que evacuar el laboratorio de manera segura sin correr y dirigiéndonos hacia las zonas de encuentro que hay cerca del laboratorio. Bueno, en este slide lo que les quiero decir es que siempre deben marcar su material, sea que tienen un beaker, sea que tienen un Erlenmeyer, sea que tienen un tubo de ensayo, sea que tienen una pipeta, todo debe estar debidamente marcado. Si es una pipeta, pues ¿qué estoy pipeteando con ella? Si es una bureta, un beaker, qué contiene o qué va a contener ese recipiente cuando lo vaya a usar? Si ustedes dicen, no, pero es que solo es agua, pues entonces lo marcan como agua. Y si dicen, no, es que este beaker es donde estoy agregando los desechos mientras voy y los echo allá al frasco de desechos, pues entonces le marcan residuos o desechos, pero todo el material debe estar debidamente marcado. Eso lo voy a estar enfatizando mucho en el laboratorio. Vamos a requerir trabajar mucho en equipo en este laboratorio. Para ello, entonces, y para ir desarrollando esa habilidad del trabajo en equipo, les voy a colocar tareas, ciertas tareas que ustedes ya saben que van a realizar apenas entren al laboratorio. La idea es que ustedes lleguen al laboratorio muy puntual o incluso antes para que vayan desarrollando esas tareas y podamos empezar lo más pronto el laboratorio. Recuerden que estos laboratorios son en general largos y son en una hora en la que ustedes al terminar quieren ya irse a almorzar. Entonces es importante que hagamos las cosas con cuidado, que trabajemos muy bien en equipo para que nos rinda y puedan irse a almorzar a la hora que es, a la hora que termina el laboratorio. No que estén a veces quedándose hasta muy tarde porque no leyeron la guía, porque no vieron los videos, porque no prepararon su experimento y entonces todo el grupo se va a sentir afectado porque muchas de las actividades que vamos a poner son comunes a todos los grupos y a todas las mesas. Bien. En ese orden de ideas, los grupos 1 y 2 para esta práctica van a tener una tarea y es que van a coger una plancha de calentamiento y la van a colocar en la mesa transversal, esa mesa que hay al fondo del laboratorio, que es transversal a las 3 mesas del laboratorio. En esa mesa van a ir a colocar una plancha de calentamiento, como les indico aquí, y un beaker de 500 mililitros que van a llenar con agua destilada hasta más o menos 400 mililitros, un poco más. Y le introducen allí tanto un magneto pequeño como un termómetro de vidrio. Le van a poner allí y van a colocar la temperatura en más o menos 185 en el numeral que aparece allí en la plancha de calentamiento. Eso van a ser los grupos 1 y 2. Una vez que ya lo hayan hecho, van a su mesa y continúan haciendo lo que les corresponde por cada grupo, que ya les voy a mencionar. El grupo 3 va a hacer algo similar, va a colocar una plancha de calentamiento, pero en la mesa de trabajo. Eso lo va a hacer cada grupo 3 de cada una de las mesas. Entonces, en su mesa, como les muestro en esta imagen, uno, en uno de los extremos de la mesa van a marcar la ubicación de la estufa y ahí van a ubicar la estufa y la van a poner a una temperatura más o menos de 140. Una vez que la pongan a esa temperatura de 140, ya van a seguir su procedimiento y van a ver que esa es la estufa que van a calentar, que van a utilizar para calentar todos los grupos cuando en la guía les piden que calienten el agua para la calibración del calorímetro. Entonces todos van a usar esa. Si es del caso, ubican la estufa al comienzo y la prenden solo cuando ya vayan a ubicar los beakers que van a poner allí. Siguiendo,
Cada grupo, cuando llegue al laboratorio, una de las tareas que va a hacer, que en el manual aparecen como de la segunda parte, pero van a comenzar a hacerla apenas llegan al laboratorio, van a hacer esta actividad, exclusivamente esta actividad, y después van a seguir su manual común y corriente. Van a coger un tubo de ensayo y lo van a llenar con metal, el metal que el que les correspondió pues medir a ustedes en su mesa. Van a llenar con el metal el tubo de ensayo, pues digamos, en lo que más les quepa, hasta más o menos la altura que les señalo en esta imagen con una línea amarilla, es decir, más o menos unas 3/4 partes del tubo de ensayo. Y ese lo van a introducir, pero antes de llenarlo de metal, deben ustedes primero pesar el tubo de ensayo vacío. Después le introducen el metal y después pesan ya el tubo de ensayo, pues cuando está lleno hasta la altura que les mencioné. Con esa resta de esos dos valores de peso ya tienen cuánto metal hay en el tubo de ensayo. Y esa información la van a documentar en la tabla 8. En el manual ustedes van a escribir tubo de ensayo vacío, tal peso, tubo de ensayo con metal, tal peso, y la resta de ellos dos es la que van a escribir en la tabla 8, que es como la masa del metal. Una vez que ya lo hayan pesado, frío obviamente, lo van a coger con el portapinza, como se ve en la imagen, y lo van a introducir en el beaker que el grupo 1 y 2 alistó en la mesa transversal. Entonces lo colocan allí desde el comienzo. ¿Por qué lo vamos a hacer del comienzo? Vamos a seguir la guía tal cual, simplemente que le voy a dar más tiempo de calentamiento. En la guía hablan de 10 o 15 minutos. Aquí nos vamos a tomar el tiempo que se demora haciendo la primera parte del experimento, que es aproximadamente una hora. Entonces durante esa hora, el tubo de ensayo con el metal va a estar calentándose allá en esas estufas. Bien. Recuerden, aquí voy a aprovechar para pedirles algo. Si es posible, no es obligatorio, pero si es posible para ustedes, hay unos corchos que venden en estas tiendas como Dollar City o algo, donde hay unos corchos para poner las ollas calientes, como los que le muestran la figura de abajo a la derecha. Esa figura son unos corchos de este tipo. Hay unos corchos de este tipo, como los que le muestran la figura de abajo, que se utilizan para colocar recipientes calientes en la cocina. Entonces, si es posible para ustedes llevar uno de esos, se los agradecería. Quiero hacer una prueba con el calorímetro que vamos a utilizar utilizando estos. Si no es posible llevarlo, no se preocupen. No es obligatorio. Simplemente que los que puedan llevar uno por pareja, pues sería agradable. ¿Bien? Bueno, unos ítems a tener en cuenta. Lo que les comentaba, el calorímetro no lo dejen muy cerca, no lo conserven muy cerca de la fuente de calor, que en este caso es la plancha de calentamiento que tenemos en la mesa. ¿Sí? Entonces tratemos de alejarnos un poquito de ella mientras estamos haciendo nuestro experimento, tanto en la primera parte que es la calibración del calorímetro, como en la segunda parte que vamos a medir la capacidad calorífica del metal. Y cuando estemos haciendo los experimentos, tengamos cuidado de no introducir al calorímetro un termómetro caliente, ¿sí? Porque ese termómetro con el calor que ya lleva, con el termómetro caliente, pues nos va a afectar los resultados. Entonces tengamos cuidado de no hacerlo. Por ello, voy a tratar de tener en el laboratorio varios termómetros de vidrio adicionales para que las cosas calientes las midamos con el termómetro de vidrio y el calorímetro lo usemos con el termómetro que trae el mismo calorímetro. Entonces no mezclarlo, no estar sacando el termómetro del calorímetro para ir a medir el agua caliente, no, sino que ese termómetro que está dentro del calorímetro de ahí no se mueve y lo caliente que le vayamos a agregar, le medimos la temperatura de eso caliente con los termómetros de vidrio que están en cada una de las imágenes que les he colocado. Bien, recuerden registrar muy bien todos sus datos y para ello, entonces, les recomiendo que siempre cuando llenen su manual, coloquen siempre la fecha en la que están llenando los datos. Eso es una buena costumbre, una buena práctica de laboratorio que deben conservar. Váyanse acostumbrando desde ahora que están empezando, que todavía no tienen, digamos, o más bien que tienen todas las capacidades para irse informando y no sea que después, cuando ya no se acostumbraron, pues ya es muy difícil coger la costumbre de estar anotando las fechas. Todos los datos, a medida que los van obteniendo, los van registrando directamente en su manual. Si ustedes usaron la balanza para pesar algo, en lo posible, pues traten de o tomarle foto o llevar su manual y escribir, apenas se tienen el valor del resultado que les dio la balanza, lo escriben en su manual correspondiente. Cuando escriban datos, por ejemplo, el peso de la balanza, inscríbanlo siempre con las unidades que corresponden. Pues si son gramos, porque fue la balanza, o son mililitros, porque fue un volumen que tomaron, o si fueron grados, porque fue un termómetro que les dio grados Celsius. Entonces coloquen siempre las unidades. Bien. Cuando respondan las preguntas del manual, traten de reflexionar y de conectar lo que están experimentando en el laboratorio con lo que han aprendido con el profe, con la profe de la materia, de la parte teórica. Y también de pronto con los videos de contexto que les he puesto, porque allí también hay un poco de la parte teórica para que ustedes le encuentren más gusto al laboratorio. Cuando escriban en el manual, recuerden hacerlo con bolígrafo. Ustedes dicen, pero es que con bolígrafo no me gusta porque me equivoco. Pues precisamente de eso se trata, de que si nos equivocamos, traten de hacer una muy, muy buena presentación en su manual. Y si nos equivocamos, simplemente trazamos una linecita sobre el error, no lo tachamos, sino que solo le trazamos una línea sobre el dato que está errado
y al lado colocamos el valor correcto. Si es que era otro valor, pues escribimos mal el número, pues lo colocamos al lado, pero dejamos que el otro dato que está errado se vea, pero que se vea también que está trazado por una línea, indicando pues que no es el válido. El manual ya viene con unas tablas, entonces en esas tablas ustedes van a escribir los datos que les corresponden. Digamos, en estos 2 primeros semestres ustedes usan manual con tablas para que se acostumbren a esa buena práctica que es escribir en las tablas los datos que vamos obteniendo. A medida que van pasando, a partir del tercer semestre en adelante, sus experimentos ya no van a ser con manual, por lo tanto, ya no van a tener tablitas donde registran los datos, sino que ustedes van a llevar unas bitácoras o unos cuadernos de laboratorio en los que ustedes mismos van a tener que hacer sus tablitas y decir, bueno, de aquí yo tengo 3 datos, entonces abre una tablita que tenga 3 espacios para sus datos. Entonces, observen mucho cómo es el manual ahora, porque tanto en la práctica 2 vamos a ir acostumbrándolos a que ustedes casi que van a comenzar a redactar el manual, unas partecitas del manual para que después sepan redactar un manual entero, pero también vamos a acostumbrarlos a que vayan pensando como cuando ustedes son los que hacen el manual y van a querer hacerlo lo más claro posible para sus usuarios, para sus estudiantes o para las personas que van a usar ese manual. Bien. Cuando nos equivoquemos, la honestidad es importante. Escribimos el dato que nos equivocamos. Y si acaso repetimos, pues entonces colocamos el dato que nos equivocamos con una línea, como les dije, trazado, y colocamos el dato correcto de la repetición y colocamos una nota. ¿Cuál fue el error que cometimos y por qué nos tocó repetirlo? ¿Vale? Todos los valores obtenidos tienen que quedar registrados en el manual, pero también tienen que quedar registrados en el cuaderno de Excel del laboratorio. El cuaderno de Excel ustedes tienen acceso a él a través del Padlet, a través del mismo Saman y a través del tablero Miro, en caso que corresponda. Entonces, ténganlo presente para que lo vayan llenando a medida que, pueden irlo llenando a medida que va transcurriendo el experimento. O bien, al final, antes de retirarse del laboratorio, pues lo hace. En, esta, en este momento quiero mostrarles o recordarles el proceso que ustedes hacen de preparación de todo el experimento. Entonces resulta que ustedes en la preparación se leen el manual, eso lo hacen en su casa, realizan el resumen, realizan las previas, ven los videos del contexto, ven este video de estrategia que están viendo, preparan los 6 ítems básicos para el laboratorio, recuerden que lo vimos, bata, guantes, gafa, manual, cinta de mascarar y el Sharpie, y lo alistan todo esto. Una vez que ya lo tienen listo, vienen lo que venimos a hacer al laboratorio, ejecutar. Entonces aquí les digo, apenas lleguen al laboratorio, comiencen a realizar las acciones de trabajo en equipo, esas que les asigné 2 o 3 slides antes. Y a continuación procedan entonces ya ahora sí a marcar su material. Cuando hayamos terminado de marcar, de alistar todo, vamos a tomarnos 5 o 10 minutos para hacer el quiz del laboratorio. En algunos casos vamos a hacerlo durante el laboratorio, pero generalmente lo vamos a hacer justo después de que terminen ustedes las actividades de trabajo en equipo, las preparaciones que tienen que llevar a cabo para su mesa o para el grupo. Recuerden lo del registro, que es lo que van haciendo a medida que va transcurriendo el laboratorio, el experimento, y también llenar la tabla de Excel. Y finalmente, como muestra de respeto y de agradecimiento con la universidad pues, que nos ha prestado el espacio del laboratorio para realizar nuestro experimento, recuerden que cada grupo, de acuerdo a la asignación que les tocó, el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3 de cada mesa, o el grupo 4, cuando aplique, van a realizar las actividades que se indican a continuación. ¿Listo? Las actividades, cuando no haya grupo 4, entonces las actividades que se indican en esta tabla que le muestro aquí, las actividades 3 y 4 le van a corresponder al grupo 3. Esto va a ir variando, entonces lo que le tocó al grupo 3 en esta ocasión ya no le va a tocar en la siguiente y esto va a estar variando. Esta tabla la encuentran en el cuaderno de Excel del laboratorio, encuentran esta tabla también y en este video yo se la voy a poner. Ante la preparación de tu experimento, ¿te causó algunas dudas parte del procedimiento? Voy a incluir en esta sección 2 orientaciones que considero que por la forma en que está redactado el manual pueden no ser tan claras. Te voy a explicarlas de acuerdo a mi experiencia. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a mirar entonces la sección de calibración del calorímetro, la sección 41311. Miremoslo en el manual. Entonces, ahora voy a dar la aclaración del punto 4.1.3.1.1. Lo voy a explicar para que estemos acordes con lo que ustedes ya hicieron en su diagrama de flujo. Vamos a ver si lo entendimos igual. Lo que vamos a hacer es que tenemos dos beakers de 250 mililitros y a uno le pusimos el nombre 1 y al otro le pusimos el nombre 2. El 1 lo vamos a tratar como agua fría y el 2 lo vamos a tratar como agua caliente. A ese beaker de 250 mililitros le vamos a agregar aproximadamente 150 mililitros de agua. No tiene que ser exacto, o sea, si se les va un poco más o un poco menos, no hay problema. Lo importante es que le agreguemos agua hasta más de la mitad, ¿bien? Hasta más de la mitad del recipiente. Puede suceder durante el experimento que entre el material que le entregaron a usted no le entregaron beakers de 250, solo le entregaron beakers de 100 mililitros. Siendo ese el caso, entonces lo que ustedes deben hacer es agregar la cantidad
llenar el beaker, o sea, llenar el beaker tampoco hasta el punto en que se nos vaya a botar, pero sí muy cerca al límite de su llenado y utilizar ese volumen para pasarlo hacia el calorímetro. Pero entonces el punto es que ustedes llenan ese beaker 1 y ese beaker 2, lo marcan, lo llenan de agua y lo colocan en la balanza, o sea, pesan el beaker con agua en la balanza, sea el de 250 con 150 mililitros de agua o sea el de 100 mililitros con, digamos, 90, 95 mililitros de agua o más de 100, entonces que no se nos vaya a regar, que no haya peligro de que nos riegue. Lo ponen en la balanza, eso les va a dar un peso, el peso del beaker con agua, o lleno, digamos. Entonces el beaker 1, simplemente una vez que ya lo han pesado, lo agregan el contenido de ese beaker al calorímetro, tapan el calorímetro muy bien, y en el calorímetro solo vamos a tener el termómetro, ¿bien? En la guía nos hablan y en los dibujos nos hablan de tener una agitación, pero la agitación vamos a realizarla manualmente. Entonces, manualmente quiero decir agitando todo el calorímetro, suavemente. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, digamos que solo vamos a tener una perforación abierta, que sería donde entra el termómetro, ¿cierto? Hacia el calorímetro. Entonces, en este punto que tenemos el calorímetro, le hemos agregado el contenido del vaso 1, tapamos el calorímetro y volvemos a pesar el vaso, que ya está más vacío, que está húmedo, mojado, pero está más vacío, lo pesamos otra vez. Esa diferencia de pesos que nos registra allí va a ser la masa del agua fría, que es la que van a ir a documentar en la tabla 6. Con el vaso 2 hacemos algo muy similar. Lo llenamos, si acaso nos dieron un beaker de 100 mililitros, pues lo llenamos por ahí hasta 80 mililitros. No lo llevamos como llevamos el uno casi hasta arriba, no, porque este sí se va a calentar, entonces no queremos que esté demasiado lleno. Pero llenamos por ahí unas 3/4 partes del beaker. Si acaso nos dieron el beaker de 250, pues lo agregamos 150 mililitros del agua destilada y lo pesamos, ¿cierto? Lo pesamos frío. Apenas agregamos el agua y lo pesamos. Anotamos esa masa del beaker lleno de agua. Procedemos entonces a llevar ese beaker hacia la estufa. ¿Cuál estufa? La estufa que hay en la mesa, esa que nos alistó el grupo 3. Entonces, esa estufa, ahora sí, lo ponemos allí, la prendemos, la estufa por ahí hasta 140 y le ponemos un termómetro al interior. Va a comenzar a calentarse y llegado un momento, esa temperatura del agua de su beaker, recuerde marcar muy bien todo, entonces ese beaker suyo usted sabe cuál es, no lo puede perder de vista porque usted ya lo pesó y usted tiene que usar el mismo beaker. Entonces, usted va y toma ese peso y posteriormente, cuando ya vea que la temperatura está por encima de los 80 grados, digamos, tal vez 80, 82, 83, ¿cierto? Usted va a coger ese beaker y toma la temperatura, la que dice el termómetro, retira el termómetro. Allí no va a utilizar magneto ni nada de eso, simplemente el termómetro está ahí metido. Entonces ya está la temperatura, mira la temperatura en el termómetro, retira el termómetro, acerca su calorímetro. Usted ya le tomó la temperatura al calorímetro, porque allí ya está la solución fría. Entonces mira la temperatura que tiene antes de agregarle esta caliente. Esa es la que registra como temperatura fría. Ahora sí, coge el beaker que está con el agua caliente allí, que ya usted tiene la temperatura caliente, esto lo va a hacer rápidamente sin irse a quemar, y ese beaker lo va a trasvasar, el líquido que hay allí, al calorímetro. Rápido, usted abre el calorímetro, agrega esto y vuelve y tapa rápidamente el calorímetro. La idea es que la única fuente de calor que le lleve calor a ese calorímetro sea esa agua caliente que usted le acaba de agregar. Que no se la agregó toda, que le agregó un gran parte, pero quedó en el beaker, no hay problema, no importa. Porque vamos a medir cuánta masa se agregó una vez que pesemos lo que quedó en beaker 2. Tapamos rápidamente y el beaker 2, que todavía tiene agua o que quedó húmedo, pero que todavía no lo podemos pesar porque está caliente, lo ponemos cerca en nuestro sitio de trabajo, lo ponemos allí para que se vaya enfriando. Bien, la idea es que se vaya enfriando y que cuando ya esté frío lo pesemos. Si acaso usted dice, no, lo quiero enfriar rápido, pues puede ser que lo que pueden hacer es como mojarlo en el exterior con mucho cuidado, de mojarlo con agua fría, digamos, agua de la llave, para que la temperatura baje más rápido. Después lo secan muy bien por fuera y podrían ir a pesarlo. Pero solo lo vamos a pesar cuando esté a temperatura ambiente, es decir, no lo vamos a pesar caliente, porque no nos sirve el dato. ¿Para qué necesitamos el peso al final? Para saber cuánta agua caliente fue la que agregamos, porque vamos a restar el peso del beaker 2 cuando estaba lleno de agua y el peso del beaker 2 ahora que ya quedó vacío. O bueno, con poca agua, porque ya la mayor parte fue para el calorímetro. Pero vamos a centrarnos un momento en el calorímetro. Tenemos el calorímetro y le hemos agregado el agua caliente y lo hemos tapado rápidamente. Después de que le hemos agregado el agua caliente, vamos a tener un tiempo de 2 minutos. Vamos a poner 2 minutos como máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos suavemente, ustedes van a imaginarse, porque ya no pueden ver, van a imaginarse la solución que está dentro del calorímetro, que no se les vaya a regar y la van a agitar para que se mezclen tanto la solución caliente como la solución fría. Entonces, ustedes van a hacer unos movimientos de este tipo, suaves, pero ágiles, para que ustedes allá adentro vean que imaginen pues cómo esas dos soluciones se están mezclando. Y entonces, haciendo estos movimientos, van a tomar cada 15 segundos en la tabla que aparece más abajo.
van a anotar los tiempos, las temperaturas que les va diciendo el termómetro que tiene el calorímetro. Entonces, digamos que si les pasó que es cada 20 segundos o cada 30, no importa. O sea, ¿qué segundo llevamos? Llevamos el 25, ¿qué temperatura? Entonces, digamos que inició la temperatura fría, fue 22,4, por decir algo. Y a los 15 segundos ya no está en 22,4 el termómetro, sino que está en 23,5. Y a los 30 segundos está en 24,2, las temperaturas. Hasta un máximo de 2 minutos. A los 2 minutos ustedes toman la temperatura que esté registrada en el termómetro, ¿sí? La idea es que ya después de 2 minutos ya se han mezclado las dos soluciones, siempre están continuando la agitación, pero la solución fría y la solución caliente ya se han equilibrado, digamos, ya se han mezclado muy bien, y entonces la temperatura que nos está diciendo el termómetro es la temperatura ya de la mezcla. Por eso sean conscientes de que queremos mezclar muy bien y a la vez tampoco tomarnos demasiado tiempo en esperar a tomar la última temperatura que sería la de equilibrio. Esa temperatura que sería la de equilibrio es la que ustedes van a reportar aquí. Entonces, ustedes pesaron un beaker con agua y un beaker, de aquí dice vacío en la tabla, pero es el beaker que está húmedo, es decir, después de que ya hemos agregado ese beaker. Entonces, digamos que la resta de estos dos es la que nos va a dar la masa fría. La temperatura fría es la que nos va a dar el termómetro del calorímetro. El agua caliente, entonces, lo mismo. La masa cuando estaba fría y la masa del beaker, después de que ya se ha alcanzado la temperatura ambiente, vamos, lo pesamos y es la que anotamos en esta parte. Y la resta de estas dos es la que nos va a dar la masa caliente. ¿Y cuál es la temperatura caliente? Esa temperatura que nos decía el termómetro justo cuando lo fuimos a retirar. Entonces, miramos la última temperatura que tenía allí, 81 grados, 77 grados, no importa. Esa que decía 77,2, 77,3 en el termómetro de vidrio que había en el tasco. ¿Cómo lo retiramos? Y ahora sí, venimos y lo agregamos al calorímetro. Entonces, esa es la temperatura caliente. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Esa que les estoy mencionando que alcanzan después de los 2 minutos de haber dejado que este sistema se atempere, ¿sí? Llegue a una temperatura de equilibrio, que sea que el agua fría y el agua caliente se mezclaron y entonces el termómetro nos mostró una temperatura que nos dijo la temperatura que había allí. Y ya cuando hayamos hecho esto, se terminó nuestro experimento de la calibración del calorímetro. Así es la idea del experimento. Espero que ustedes lo hayan entendido así cuando lo leyeron. Si observan alguna discrepancia entre lo que yo les expliqué y las temperaturas que dice el manual, él les dice entre 60 y 70, yo les digo entre 80 y 85, no hay ningún problema. Si ustedes quieren seguir mis indicaciones, está perfecto. 80, 85 estaría bien, pero si ustedes dicen, no, la voy a dejar en 65, 70, como dice el manual, perfecto. Lo importante es que la temperatura que tomemos sea la que escribamos en esta tabla. Y que también la temperatura de equilibrio sea la que tomamos a los 2 minutos de haber hecho la mezcla. Después de 2 minutos de haber hecho la mezcla y estarlo agitando constantemente, esa temperatura sería la temperatura de equilibrio. Listo. Estas serían las aclaraciones que yo tendría para dar respecto al numeral 41311. En la sección del manual de la medición del calor específico, entonces, nos indica en el procedimiento que vamos a rotular un beaker de 100 mililitros como agua. Algo equivalente a lo que hicimos en el plazo anterior con el beaker número 1. Este va a ser el beaker de agua fría, digamos. Entonces vamos a medir aproximadamente 90, 95 mililitros sin que se nos vaya a regar, ¿no? Un poquito más abajo del límite superior. Entonces lo llenamos con agua, vamos y lo pesamos. Esa cantidad de agua la agregamos aquí al calorímetro y volvemos a pesar para tener la masa del agua. La siguiente parte que nos habla esta sección es que vamos a tomar una cantidad de metal y la vamos a introducir en un tubo de ensayo y vamos a medir la masa del metal que introdujimos. Esta sección fue la que hicimos en la sección de trabajo en equipo antes que les mencioné y ustedes, digamos, esta parte ya la tienen adelantada. Es de hecho, el tubo de ensayo ya se está calentando allá en el mesón transversal. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que, como es, el tubo de ensayo está bien caliente allá porque lleva más de media hora ya hirviendo, entonces van a rápidamente, lo que van es a acercar el calorímetro hasta allá donde está el tubo de ensayo, van a tomar la temperatura que dice el agua, o sea, hay un termómetro dentro del agua, esa va a ser la temperatura del metal, la que tenga el agua, y va a decir, por ejemplo, voy a inventarme un valor, digamos que dice 94, 94,3 grados. Eso dice el termómetro que está metido en el beaker de 500. Entonces, esa temperatura es la que vamos a tomar con la temperatura del metal caliente. Rápidamente entonces, cuando ya hayamos tomado la temperatura, vamos a destapar un momentico, muy rápidamente el calorímetro y vamos a agregar el contenido, el metal que hay dentro del tubo de ensayo, lo vamos a agregar dentro del agua que tenemos en el calorímetro y tapamos otra vez rápidamente. Todo el metal cayó allá adentro y tapamos rápidamente. El tubo de ensayo quedó vacío. Y entonces el tubo de ensayo ya lo ponemos, como está caliente, lo ponemos por allá que se enfríe. Ya no lo necesitamos porque ya antes lo habíamos pesado, vacío y lleno. Entonces ahorita lo que necesitamos es lo mismo que hicimos en el otro, agitar muy bien el calorímetro. Agitamos muy bien el calorímetro. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos imaginando es que el agua está rodeando al metal caliente y el metal está transfiriendo el calor al agua. Entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el otro. Vamos a tomar cada 15 segundos las temperaturas y más o menos entre 2 y 3 minutos como máximo ya vamos a tomar la temperatura que nos indicó el
termómetro para la, para la temperatura de equilibrio. Y esa información es la que vamos a documentar aquí. Entonces, la masa del agua va a ser la resta entre el beaker cuando estaba completamente lleno y el beaker después de que ya vaciamos el agua al calorímetro. La temperatura del agua va a ser la que nos indique el termómetro del calorímetro. Esa temperatura que nos indique el termómetro del calorímetro justo antes de que nosotros le agreguemos el metal, entonces esa es la temperatura del agua fría. ¿Cuál es la masa del metal? La que ustedes ya hallaron previamente cuando pesaron el tubo de ensayo vacío y el tubo de ensayo con metal. ¿Cuál es la temperatura del metal caliente? La que dice el agua donde está sumergido el tubo de ensayo durante como una hora que estuvo ahí sumergido. Esa es la temperatura caliente, la que dice el tubo de ensayo. Y esa es la información que ustedes van a poner aquí. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? La que van ustedes a observar cuando lleven 2 minutos o 3 minutos agitando el agua y el metal dentro del agua, la mezcla del agua y el metal. Entonces digamos que a los 3 minutos ya el agua que hay en el calorímetro ha absorbido el calor que tiene el metal y entonces esa temperatura que nos muestra el termómetro va a ser la temperatura de equilibrio. Y en esta tabla ustedes van a escribir pues, los resultados que tienen cada determinados segundos, como para que vayan observando que, por decir algo, el agua fría tenía 21 grados, pero cuando ya le cayó el metal, ya subió 21,3, 21,5, 21,8, 22, 23, 23,7 y ya, en 23,7 ya no siguió subiendo. Bueno, entonces esa va a ser nuestros datos con los que vamos a calcular entonces la capacidad calorífica del metal. Una interpretación aquí importante es que los datos de la tabla 9 no van a ser relevantes por ahora, solamente van a servir para ver que el agua que estaba fría se fue calentando, pero solamente vamos a utilizar el último dato, que es el dato de los 2 o 3 minutos después de que agregamos el metal, que es la temperatura de equilibrio, esa es la que nos va a interesar. ¿Sí? Las otras son como para que veamos cómo fue aumentando la temperatura en el tiempo. ¿Vale? Entonces, la idea es que tengamos unos 6, 8 daticos de la temperatura en el tiempo de cada 15 segundos. ¿Vale? Bueno, y yo creo que ya con esta información ya ustedes pueden proseguir, de acuerdo a cómo indica el manual, qué fórmulas utilizar con los datos que tienen ya en las tablas para realizar sus cálculos. Recuerden, para terminar, que siempre deben ustedes llenar la tabla de Excel. Entonces voy a aprovechar para mostrárselos aquí. Ustedes van a contar con una tabla de Excel como la que les muestro en esta gráfica. Y en esa tabla de Excel, aquí les pongo el ejemplo de, por ejemplo, el semestre anterior, ustedes la van a encontrar vacía, obviamente. Entonces, cuando ustedes van a venir y van a llenar los datos que aparecen en cada una de estas especies, de acuerdo a los datos que ustedes escribieron en su manual, ¿sí? Habrán unos datos que ustedes ya los tienen, son los datos, digamos, experimentales, los que obtuvieron con el termómetro, los que obtuvieron con los volúmenes y con las masas que le dio la balanza, pero hay otros que sí son resultado del cálculo, ¿no? Por ejemplo, el C sub K va a ser el resultado del cálculo que ustedes hagan utilizando eso. Si acaso en el laboratorio, durante el transcurso del laboratorio, no alcanzan a realizar los cálculos por algún motivo, entonces estos datos del C sub K, que son los datos de los cálculos, los pueden introducir cuando ya los hayan realizado. Recuerden que ustedes, una vez que concluyen el experimento, ustedes cuentan con horas para entregar el reporte, o sea, para entregar ya todo el manual lleno. Entonces, para eso, ustedes podrían hacer que, digamos, anotan en la tabla de Excel los datos brutos, que se llaman los datos que obtuvieron experimentalmente, y los datos ya calculados, si ya los tienen, pues de una vez los digitan, pero si acaso no los tienen, pues ya saben que tienen un tiempo adicional mientras suben su reporte completo a SAMAM. Entonces, ya en SAMAM van a observar que si, por ejemplo, nuestro laboratorio es un martes y termina a la 1 de la tarde, ustedes tienen plazo a 1 de la tarde para subir el documento ya lleno a SAMAM, bien diligenciado a SAMAM. Bueno, entonces muchas gracias por la atención prestada. Estamos listos para nuestro experimento y nos vemos entonces en el laboratorio para que disfruten mucho su experimento. Chao.